fuerte. Damos gracias a Dios por las obras misioneras que se han levantado. Ya hemos trabajado en el Ecuador, ya hemos trabajado en Honduras, estamos trabajando en El Salvador. Y aquí en diferentes estados de Nueva Inglaterra, en diferentes estados de la nación, también estamos avanzando con la obra del ministerio. Amén. Esta es una iglesia apostólica, esta es una iglesia de avivamiento y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. ¿Recuerdan la serie que iniciamos la semana pasada? ¿Cómo se llama? La firma de Dios. Amén. ¿Cuál era el verso que aprendimos la semana pasada? Efesios capítulo 2, verso 10. Y quiero que vaya conmigo a la palabra esta mañana y podamos tomar este verso clave, que es el verso de la serie que estamos trabajando. Y en esta mañana vamos a estar hablando el segundo tema. El primer tema fue el tema de la transformación, que lo estuvimos trabajando la semana pasada. Espero que usted lo haya estado digiriendo, ¿verdad? Porque como iglesia es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento, de formación. Y entonces hoy estamos trabajando sobre el tema la verdadera libertad. Aleluya. Y dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 10: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Leyendo siempre la versión Nueva Traducción Viviente. Y me llama la atención este verso porque dice la palabra que somos la obra maestra de Dios. Voltéese a su vecino y dígale: tú eres la obra maestra de Dios. Créelo, amén, recíbelo. Pero también dígale: yo soy la obra maestra de Dios. Aleluya. Aunque su pasado haya sido medio desagradable, quizás no lo quiera recordar en este momento, entonces Dios ha hecho algo nuevo en usted. ¿Qué dice el verso? Él nos creó de nuevo. Amén. Él nos transformó. Él derramó su sangre para hacer un milagro de transformación en nuestra vida. Así que olvídese del pasado, enfóquese en el presente, en lo que Dios está haciendo en su vida. Pero también me da mucho gusto leer este verso. Me encanta este verso porque dice que nos dio propósito. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque tiene un propósito eterno, un propósito específico. Entonces Dios lo creó a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó tiempos atrás. Entonces la obra maestra de Dios es la obra más importante, es esa pieza especial, esa pieza hermosa del creador, de ese pintor hermoso. Amén, nuestro Dios todopoderoso. La obra maestra de Dios es la mejor obra y usted es la obra maestra de Dios. Usted y yo somos esa obra maestra de Dios. Dios no se equivoca. Hablamos la semana pasada que Él no comete errores. Nos ha hecho perfectos a su imagen y conforme su semejanza. Y somos la obra maestra del mejor artista, amén, de todos los tiempos. Nuestro Dios todopoderoso. ¿Cómo se siente usted? Vaya, voltéese a su vecino, dele una sonrisa de oreja a oreja. Wow, ¿cómo se siente esta mañana? Soy la obra maestra del mejor artista de todos los tiempos. Nuestro Dios todopoderoso. Dele un aplauso fuerte a Él esta mañana. Wow, ¿se siente bien? Si venía medio cabizbajo, pues levante el pecho, amén, créaselo, levante la frente en alto. Usted no es cualquier cosa. Pero algo que he aprendido en este tiempo es que esto no se hace de la noche a la mañana. El proceso de transformación es un proceso que toma tiempo. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Tomamos la brocha del pintor y empezamos, que era un trabajo que Dios ha hecho con nosotros y es poco a poco, es pincelazo tras pincelazo. Poco a poco el Señor va haciendo una obra y la va perfeccionando en nuestra vida. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando, amén. En el Espíritu ya está hecha esa obra, gloria a Dios. Pero ¿a dónde la va perfeccionando el Señor? En nuestra alma, amén. El Señor va renovando nuestra mente. El Señor va sanando los sentimientos, las emociones, va alineando nuestra voluntad
a su voluntad, a la voluntad de la palabra. Y entonces poco a poco vamos viendo ese milagro de transformación, de cambio. Y poco a poco empezamos a vivir esa vida de libertad que el Señor ha prometido darnos en la palabra. Entonces quiero que veamos la Biblia. En esta serie vamos a profundizar en la palabra. En la Biblia podemos encontrar en muchos versos, muchos capítulos, donde Dios nos invita, donde Dios invita a su pueblo a vivir una vida de libertad, a vivir una vida libres de la esclavitud del pecado. Entonces, y uno de los ejemplos lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. La semana pasada estuvimos tomando también al apóstol Pablo como referencia. Y el apóstol Pablo conocía muy bien este concepto de libertad, tanto que él lo transmitió a las iglesias que él estuvo abriendo en su tiempo. Este concepto de libertad estaba muy claro en la mente del apóstol Pablo. Y aquí quiero que tomemos alguna base de la palabra y quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Vamos a leer algunos versos acá. Y el apóstol Pablo nos enseña a través de esta palabra y dice en Nueva Versión Internacional: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Lo podemos ver primero. Él dice, ¿qué dice Pablo? Cristo nos libertó. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. ¿Para qué es la libertad? Para disfrutarla, para vivirla. Amén. Pero también dice: no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Porque es que hay mucha gente que ha conocido la palabra. Hay mucha gente que conoce la verdad de la palabra. Hay gente que ha crecido en la iglesia, que han de pronto practicado muchos de estos principios, pero de pronto descuidan y se vuelven a someter a la esclavitud del pecado. Y caen en un tremendo fracaso, en un retroceso en sus vidas. Entonces, este verso es muy bueno porque nos recuerda que tenemos un Dios que nos ama demasiado. Un Dios que pagó un precio altísimo por nosotros. Tanto que dice la palabra que Dios Padre dio a su único Hijo para salvarnos, para redimirnos. Juan 3:16. ¿Cómo dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, algunos piensan que ¿cuál era la intención de Dios al liberarnos o al libertarnos? Entonces, la verdad es que Dios no tiene otra intención, solamente que usted sea libre. La intención de Dios es que usted disfrute esa libertad, es que usted lo conozca, es que usted lo ame, es que usted disfrute la libertad que Él ya conquistó en la cruz del Calvario. Que experimente esa libertad, que la disfrute. Entonces, la libertad es mejor experimentada que definida. ¿A cuántos les gusta vivir en libertad, en la libertad de Cristo? Aleluya. Me encanta hablar de libertad. Cuando usted piensa en esta palabra libertad, ¿en qué piensa? Dígale a su vecino: cuando pienso en libertad, yo pienso en ¿en qué piensan ustedes? Bueno, me empezaron a decir en público. Bueno, sí, ¿verdad? Hay muchas, para cada uno la libertad significa algo quizás diferente. Ya quizás ustedes han oído lo que piensa su vecino. Pero en general, ¿qué piensa usted cuando hablamos de libertad? Que vivimos en una nación quizás, ¿verdad? De libertad. Estados Unidos, wow, cuando llegó a esta nación de pronto, o los que nacieron en esta nación, qué bendición. Nacer en una nación de libertad. Recordar quizás el 4 de julio, ¿verdad? Qué lindo ese día donde la gente sale a celebrar la independencia. Pero también donde pueden celebrar con juegos pirotécnicos
Y bueno, los que somos de otras naciones, quizás recordar el 15 de septiembre, ¿verdad? ¿Cuántos celebran el 15 de septiembre, el día de su independencia de su nación? Levante la mano. Amén. Entonces, salir a las calles, celebrar y darnos cuenta que ya no somos esclavos de otra nación o de otro reino, sino que tenemos nuestra propia libertad como nación. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si pensando en libertad podemos recordar, wow, ese día que pagué mi casa, qué bendición? ¿Cómo se sintió el día que pagó su casa, los que ya la pagaron? Rico, ¿verdad? Yo me acuerdo un día que fui a mi país. Era una casita chiquita, pero como no tenía dónde caer, como decimos, ¿verdad? Algo era algo. Mejor no digo. Entonces, fui a El Salvador con un cheque a pagar completamente la cuenta que debía de la casa. ¡Wow! Cuando venía de regreso, venía tan feliz, sentía que una carga se me había quitado de los hombros. Pero ¿cómo se siente cuando usted ha pagado el carro que debía? Rico, ¿verdad? ¿Lo ha vivido? ¿Ha vivido esa experiencia? Que wow, por fin ya no tengo que estar pagando esos biles. Qué experiencia más rica, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Cuántos tienen niños chiquitos acá? Vamos a ver, levanten la mano los que tienen niños pequeños. Cuando va a dejar los niños a la casa de su mamá, ¿cómo se siente? Cuando va a dejar los niños a la casa de la abuela, ¿cómo se siente? Ay, es que muchos no tienen la abuela acá. Solo pienso en mis hijos, cómo se sienten cuando llegan a mi casa y los van a dejar a la puerta. ¡Aleluya! Llegó mi libertad, ¿verdad? O cuando salen de la escuela el último día del año, ¿cómo se sienten los muchachos, los estudiantes? ¿Lo celebran? ¡Wow! 3 meses de libertad. Es que hay muchas formas de pensar y todos pensamos diferente respecto a la libertad. Pero ¿qué sucede? Nosotros no tenemos que pelear por nuestra libertad. Nosotros los cristianos, ¿sí o no? Nosotros la disfrutamos. Para vivir en una nación hermosa y linda con tanta libertad como esta, hay personas que están cuidando nuestra libertad, que están en diferentes estados, naciones también. Nuestros soldados están por todas partes del mundo cuidando la libertad de esta nación. Y dicho sea de paso, los saludamos este día. Hay muchos soldados de la iglesia, hermanos de acá que están prestando, o algunos han prestado servicio militar, y los bendecimos y los recordamos, ¿verdad? Porque ellos hacen un gran trabajo. Pero la libertad de Cristo, la libertad que Dios ofrece, ya el precio ha sido pagado en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Dónde están los libres en Cristo esta mañana? Aleluya. Somos libres por fin, libres de la esclavitud del pecado. Entonces no tenemos que estar peleando, sino tenemos que disfrutar. Pero ¿qué sucede? La libertad hay que cuidarla. Dígale a su vecino, la libertad no hay que pelearla, pero hay que cuidarla. Porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a buscar la ocasión para que tú caigas en la esclavitud, para que tú no sigas disfrutando lo que Dios ha hecho por ti y caigas y vuelvas atrás. Entonces Pablo habla de diferentes esclavitudes en las cuales podemos caer como cristianos. Por ejemplo, la esclavitud del pecado, ¿verdad? Puede venir la tentación y podemos volver atrás si nos descuidamos. De pronto podemos caer en la tentación de la religiosidad, en la tentación de la ley. Y estas siempre van a traer temor, siempre van a traer ansiedad. Entonces estas siempre nos van a llevar a la esclavitud. Si no te paras firme en la libertad de Cristo, puedes descuidarte y puedes perder esa libertad que ya el Señor ha conquistado para ti en la cruz del Calvario. Quiero que veamos este verso. Está en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice la palabra? Ahora bien, lo leemos juntos. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Entonces, la libertad y el Espíritu van de la mano. Qué lindo eso, ¿verdad? La libertad de Cristo, tú recibes a Cristo, amén. Sucede el milagro del nuevo nacimiento, gloria a Dios. Y ahora
el Espíritu de Dios está dentro de ti. Dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la libertad también va siempre acompañada del señorío. El señorío no es solamente una palabra comúnmente, sino que esto quiere decir estar bajo el señorío de Jesús. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo Jesús, entonces estamos bajo una sombrilla de protección. Aleluya, estamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? La libertad del Espíritu trae bendición, y estar bajo señorío trae cobertura sobrenatural de nuestro Dios todopoderoso. Entonces, hay una libertad que solo se puede experimentar si estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que domina el cielo y la tierra, y nosotros como iglesia declaramos que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algo que quiero que entendamos esta mañana es que la libertad en Cristo tiene parámetros. Y eso no es solamente una palabra simple, sino que tenemos que entender que las Escrituras nos enseñan que tenemos que alinearnos a los parámetros de la palabra de Dios para continuar en esa libertad. Quizás el significado que tenemos el día de hoy, ¿verdad? De acuerdo a la cultura en la que nosotros vivimos, libertad es vivir sin límites, ¿verdad? Haciendo lo que yo quiero, cuando yo quiero, con quien yo quiero, y no queremos que hayan parámetros a nuestro alrededor que nos detengan, ¿verdad? Pero hay una frase que la gente comúnmente dice, y es esta. Dicen que lo que se hace en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Vegas. ¿Han oído esa frase que la gente dice? Porque la gente comúnmente va supuestamente a Las Vegas a vivir una experiencia supuestamente de libertad, pero lo que van a hacer es a pecar desenfrenadamente. Y creen que esa libertad que supuestamente existe para algunos, que realmente no existe, les va a traer libertad, pero no, realmente lo que trae es esclavitud. Esa frase la conocemos y no es porque sea verdad. Me gustó esto que estaba aprendiendo, y es que la razón por la que existe esa frase y la gente no entiende, quizás no sabe por qué existe esa frase, pero dicen que en los 90s esta ciudad bajó el turismo de una manera terrible y no había negocio, no había vida en Las Vegas. Entonces contrataron a profesionales para buscar ideas cómo levantar el turismo, cómo levantar esta ciudad. Entonces los profesionales de mercadeo crearon una solución, y la solución que crearon era proveyendo, supuestamente crearon una campaña de mercadeo que vende la idea que existe un lugar donde las personas experimentan la total libertad y donde las personas pagan para tener libertad que al final verdaderamente no existe. Entonces van allá, gastan dinero, hacen de todo lo que quieren, pero ¿cómo usted cree que llegan a sus casas? ¿Cómo cree usted que llegan y cómo continúan su vida? Quizás con culpabilidad, quizás llenos de temor, llenos de aflicción emocional. Entonces no conquistaron libertad, lo que conquistaron fue esclavitud, más esclavitud de pecados, porque eso es lo que trae el vicio, esclavitud de pecado, ¿sí o no? Entonces hay tres maneras como nosotros podemos vivir la vida. Una de ellas es vivir la vida sin limitaciones. ¿A cuánto les gusta vivir la vida sin limitaciones? En Las Vegas no hay libertad verdadera porque pronto se paga el precio, se tienen que pagar las cuentas, se tiene que pagar la consecuencia de ese pecado que se cometió desenfrenadamente. Entonces, la libertad verdaderamente tiene parámetros. Dígale a su vecino, la libertad tiene parámetros. Entonces, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los parámetros de la palabra.
a los parámetros que Dios ha establecido para vivir una vida de libertad. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a un buffet, ¿a cuántos les gusta ir a comer a un buffet? Solo uno dijo aleluya. Bueno, ¿a cuántos les gusta la comida en un buffet? ¿Verdad? Nos encanta. ¿Por qué nos encanta ir a un buffet? Porque no hay límites, ¿verdad? Usted puede comer todo lo que quiera, ¿verdad? Desde la mañana se puede ir, se sirve el primer plato, coge de todo sin limitaciones. Se puede refrescar un rato, volverse a comer otro montón de comida. Y bueno, y no hay límite y puede comer todo lo que quiera. Es buffet, ¿sí o no? Usted pagó para comer de todo. No hay limitaciones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nos salimos del límite de lo que podemos comer. Nos da ¿qué? Indigestión quizás. Podemos venir enfermos, ¿verdad? Del estómago. No vamos a poder dormir después de mal que nos sentimos. Vamos a pasar una mala noche porque nos salimos de los parámetros. Por ejemplo, cuando usted va a Chick-fil-A, por ejemplo, compra comida. ¿Qué es lo que usted compra? Una orden y la disfruta y queda bien y ya, ¿verdad? Pero si empezamos a comprar y a comer sin límites, nos vamos a hacer daño a nuestro intestino, a nuestro estómago, a nuestro sistema estomacal, y vamos a caer en problemas. Aún la comida sin límites, ¿verdad? Violando los parámetros puede ser dañina también. Diga, ¿qué decimos del Día de Acción de Gracias? ¿A cuánto les gusta celebrar el Día de Acción de Gracias? Más cuando van a la casa de la mamá, ¿verdad? De la abuela, que gran montón de comida. Pavo, gallinas, pernil, de todo comemos, ¿verdad? Nos damos gusto. Pero cuando termina ese día, ¿qué sucede? Estamos otra vez emproblemados. Entonces, quizás hay personas que no con la comida necesariamente, quizás no necesariamente con cosas sanas se han salido de los límites. Quizás hay personas que están acá en la iglesia, pero que están viviendo el día de hoy una vida sin límites, pero no de las cosas buenas, sino sin límites en el pecado, en el vicio, tomando, endrogándose, pecando en la inmoralidad sexual, en sus emociones, muy contaminados. Entonces, la verdad, estamos alegres porque hay una oportunidad de vida cuando nos acercamos a Cristo, ¿sí o no? Qué bendición es estar en la iglesia, que la puerta se abre para que venga toda clase de personas y reciban la palabra de Dios. Entonces, pero necesitamos que aprendamos a vivir bajo los parámetros de la palabra, porque una vez que hemos venido a Cristo, entramos a vivir en una nueva cultura. ¿Cuántos dicen amén? Y la semana pasada hablábamos que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, en la cultura del reino, las cosas son diferentes. Amén. Ya no vivimos en la libertad del pecado, sino que vivimos bajo los parámetros de la palabra y entonces nos ajustamos. Y ya vivimos sin límites en las cosas espirituales, de acuerdo a la ley de la palabra. Pero tenemos que entender que las limitaciones las necesitamos cuando se trata del pecado, cuando se trata de descuidar nuestra vida espiritual, cuando se trata de las cosas espirituales. Y yo quiero que veamos el segundo, es viviendo en nuestras propias limitaciones. Porque en nuestra cultura nos damos cuenta que muchas veces a la gente nos gusta tener el control de todo. Sí, el esposo le gusta tener el control de la casa, ¿sí o no? Nos gusta tener el control de las relaciones, sí. Son sinceros los hombres. Nos gusta tener el control del dinero. Nos gusta tener el control de todas las cosas a nosotros, ¿sí o no? Entonces, cuando vivimos de acuerdo a nuestras limitaciones, no nos sujetamos al señorío de Cristo. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Violar esos principios. Entonces, no somos Dios, es cierto. Pero no importa cuánto querramos muchas veces hacer las cosas de Dios o seguir al Señor, cuando vivimos bajo nuestras limitaciones, en vez de acercarnos a Dios, ¿qué pasa? Nos alejamos. ¿Y a quién le gusta vivir alejado de Dios? A nadie. Eso no es bueno. Entonces, debemos de aprender que las limitaciones nuestras
los límites nuestros no nos llevan a lo bien, nos llevan a alejarnos de Dios, a caer muchas veces en la frustración del pecado y a caer en la esclavitud de nuevo. Mientras estudiaba esta enseñanza y hablaba de la libertad de Cristo, recordaba a un joven que era muy amigo de nosotros, unos 20 años, no más, como unos 34 años atrás. Y contemporáneo, nos ayudó mucho en el ministerio. Iba creciendo, pasando todos sus procesos en la iglesia. Era un adorador muy lindo, cantaba, adoraba al Señor y nos ayudó mucho en tiempos de mucha necesidad en nuestros inicios. Pero ¿qué sucedió? Esta persona tomó la decisión de vivir de acuerdo a sus límites y no se sometió a los límites del señorío de Dios. Y esta persona tomó decisiones basadas en sus propios criterios. Y poco a poco fue desfalleciendo en su fe. Dejó de congregarse, empezó a tomar malas decisiones, su mente fue contaminada con la religiosidad. Después empezó a alejarse más de Dios y poco a poco fue cayendo en los vicios. Y tratamos de ayudarlo, de aconsejarlo, de seguirlo, pero tanto se hundió que perdimos el contacto con él. Y pasaron los años y no nos dimos cuenta que él pues se alejó, como se alejó, se iba hundiendo más hasta convertirse en una persona indigente. Perdió su hogar, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió todo lo que había conquistado y se dejó llevar por el vicio. Muy lamentable. Y pasó el tiempo y mientras estaba estudiando esto yo me acordaba, wow, tuvo la libertad de Cristo. Tuvo tiempo y oportunidad para disfrutar su familia, para disfrutar sus bienes, porque el Señor también nos bendice. ¿Cuántos saben de eso? Tuvo la oportunidad de disfrutar de la libertad de Cristo, pero no la aprovechó. Y muchos pasamos por esas situaciones. Cuando estamos en el mejor momento de la vida, en vez de escuchar a Dios y su palabra, escuchamos la voz del enemigo. Escuchamos o ponemos atención a los deseos de la carne. Y entonces le damos a Dios cierta parte de nuestra vida y no lo dejamos entrar en algunas áreas. Esas las conservamos para nosotros y empezamos a darnos esos gustos y nos salimos del parámetro de Dios y entramos en el nuestro. Y qué peligroso es eso. Entonces lo tercero es que debemos de aprender a vivir bajo los parámetros de Dios. La real libertad no es la ausencia de parámetros. La real libertad es encontrar los parámetros correctos, los parámetros de la palabra. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Y hay una manera cómo vivir y un lugar donde podemos vivir en libertad. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? En la palabra de Dios están los principios. Ahí están las enseñanzas. Allí está el mapa por donde nosotros debemos de caminar. Si nos alineamos a eso, ¿qué sucedió? Podemos vivir y disfrutar la libertad de Cristo. Amén. Dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La verdad de la palabra. Ejemplo de un pez. ¿A cuántos les gustan las mascotas? Levanten la mano los que les gustan las mascotas. Algunos tienen un perrito, ¿verdad? Nosotros tuvimos perrito. Yo no tengo mascota en mi casa porque pues ya me cansé 15 años casi de tener perritos en la casa. Pero ya sentía que no podía con los 5 hijos y ahora con los 4 nietos y tener otro perrito. Bueno, algún día vamos a ver. Pero algunos tienen de mascota un pececito, ¿verdad? Un Finding Nemo. ¿A cuántos les gustan las peceras? Y tener pececitos en su casa. Algunos tienen pececitos, algunos tienen un gallo, algunos tienen un caballo. Entonces a cada uno le gustan las diferentes mascotas, ¿verdad? Las gallinas, ¿verdad? A mi esposo le encantan todas las mascotas. Usted lo ve feliz en medio de los animales. Pero cuando vemos este pececito en esta pecera, ¿qué es lo que vemos? Un hermoso
pececito que tiene sus parámetros también. ¿Y cuántos creen que ese pececito es feliz ahí donde él vive? Él está feliz en su pecerita, ¿sí o no? Algunos dicen, no, pastora, ese pececito pobrecito está esclavo, está encerrado. Óigame, pero es que si lo sacamos de ahí, de esa pecera, y lo tiramos afuera, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir porque no tiene pulmones, porque no tiene pies, no tiene manos, no tiene alas, lo que tiene son escamas. ¿Qué tiene? Bueno, sí tiene alas, ¿verdad? Es un pececito y está diseñado para vivir ¿dónde? En el agua. Aunque la pecera quizás no sea tan amplia, pero ahí está disfrutando de esa libertad, ahí está comiendo, ahí está bien, bajo esos parámetros que han establecido para que él viva, pero tiene vida, ¿sí o no? Entonces lo mismo nosotros, ¿sí? Dios ha preparado los parámetros sobre los cuales nosotros debemos de vivir. Si les ponemos atención, esos parámetros nos van a llevar a la libertad. Para algunos quizás el ser cristiano, el tener que venir a la iglesia, el hacer lo que la palabra de Dios dice, piensan que puede ser una esclavitud, pero no es una esclavitud, es una bendición, es una oportunidad que Dios nos da de disfrutar la libertad verdadera bajo los parámetros de la palabra. Entonces los parámetros nos ayudan a vivir una vida de paz, de tranquilidad, y hemos sido diseñados para vivir bajo parámetros. Este pececito, él fue diseñado para vivir bajo esos parámetros. Entonces Dios nos ha dado libertad si vivimos bajo el señorío de Cristo. Amén. Si vivimos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces Dios desea que vivamos esa libertad del Espíritu. El Espíritu nos va a ayudar, Él va a estar con nosotros, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. ¿Sí? Ahí encontramos la libertad cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando estamos bajo los parámetros que Dios nos ha puesto. Los parámetros de Dios no nos limitan, nos dan libertad. ¿Sí? Entonces la libertad es vivir bajo su señorío. Quiero que veamos este otro verso. Primera Corintios, capítulo 6, verso 12. Dice la palabra, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Sí? En otra versión dice, todo me es lícito, mas todo, pero todo no me conviene, ¿verdad? Porque hay cosas que ya como cristianos la carne quiere, pero ¿qué dice el Espíritu dentro de nosotros? Que no, ¿sí? Ya nosotros hemos sido separados para Dios. Tenemos que alinear nuestra vida en el área moral, ¿verdad? Alinearnos a la palabra, vivir, ¿verdad? Respetando los parámetros. Los hombres que son hombres que tienen su matrimonio están casados y están en línea con ese matrimonio y no andan saliéndose del cerco, sino que ¿a dónde tienen que estar? Alineados a la palabra de Dios, guardando ese vínculo de ese pacto que hicieron, ¿verdad? En su matrimonio, perseverando en esa relación, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Si los dos nos sometemos al señorío de Cristo, vivir esa vida de matrimonio no va a ser vivir en esclavitud o vivir en un infierno. No, va a ser una vida de felicidad, de libertad, de comprensión, de amor, de paz. ¿Sí o no? Entonces sí se puede tener un matrimonio para toda la vida. Sí se puede vivir en bendición en el área moral. Entonces los jóvenes, ¿qué es lo que tienen que hacer bajo los principios de la palabra? Esperar. Amén. Hay una confesión que decimos a veces, vale la pena esperar. Amén. Quizás toma tiempo, esfuerzo, paciencia, ¿verdad? Pero esperar la persona correcta, hacer las cosas bien. El Señor va a traer a esa persona, el Señor va a proveer todos los medios para que ese matrimonio se dé y podamos honrar a Dios
en todas las cosas y no unirnos en yugo desigual, como la palabra del Señor también nos enseña, ¿sí? Alineando nuestra vida en el área moral a la palabra de Dios. Pero ¿qué decimos en el área de pecar en la mentira, de pecar en el área de los sentimientos o emociones o del hablar, de alinearnos? O sea, hay muchas cosas que podríamos hacer si nos dejamos llevar por la carne o si nos dejamos contaminar con las personas que de pronto practican estas cosas y dejarnos llevar y salirnos a la corriente del mundo. La palabra dice que se conviertan ellos a nosotros, mas nosotros no nos convirtamos a ellos. Jeremías nos enseña eso, y cuando aprendemos a eso, ganamos mejor a otros con nuestro testimonio, con nuestro amor, y hacemos mejor que el reino de Dios crezca, transmitiendo vida y bendición a los que conocemos, que no conocen a Dios, pero no nos dejamos contaminar nosotros, ¿sí o no? Entonces es como no dejar que nuestra vida espiritual, que nuestro ser interior sea contaminado. Y aquí les tengo otro ejemplo. Por ejemplo, digamos, tenemos este lindo filtro. Como cristianos tenemos que aprender a usar el filtro. Dígale a su vecino: tienes que aprender a usar el filtro. Van a venir muchas cosas que van a querer llegar a tu vida y que van a querer contaminar tu vida. Pero ¿qué dice la palabra? Todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tengo que aprender a filtrar esos pensamientos, a filtrar esas intenciones del corazón, a filtrar esas relaciones o amistades, a filtrar esas cosas que no agradan a Dios. Entonces a pararme, a tomar, digamos, en esta jarra, ¿qué es lo que hay? Suciedad, basura, hasta pelos, pobre filtro, de toda la clase de basura. Pero vean, cuando entramos al filtro de la palabra del Espíritu, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos purifica. Toda esa basura ya no entra, ¿sí? Porque a través del poder de la palabra nosotros somos transformados, y a través del poder de la sangre. Y yo tengo 3 preguntas que debes usar como filtro para ayudarte a vivir una vida de libertad. Ya voy terminando con esto. Y la palabra dice en Juan capítulo 8, verso 31 al 32. La primera pregunta es: ¿lo que tú haces complace a Dios? ¿Lo que tú haces agrada a Dios? Porque es que muchas veces tenemos que detenernos en la vida y pensar nuestras actitudes, nuestros movimientos, ¿verdad? En nuestro diario vivir. ¿Qué dice la palabra? Juan 8, 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los discípulos que habían creído en él y les dijo. ¿Cómo les dijo Jesús? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor, ¿cómo sabes si lo que haces complace a Dios? A través de la Biblia, a través de la palabra, a través del devocional. El Señor habla a nuestro espíritu de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando vas a ver una película, tu espíritu, tú vas a saber en tu espíritu. Alguien dijo que hay un asuntito que se llama la conciencia, ¿verdad? Si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si de pronto sientes que hay algo en tu espíritu, tu conciencia empieza a palpitar y tum, y tum, y tum, y empieza aquello bum, 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 bum. Dentro de ti, tú vas a saber si esa película agrada al Señor o no. Cuando sientes que ese martillo está martillando duro que tú haces, óigame un momento, eso no agrada al Señor, yo no lo puedo hacer. Y tenemos como padres ser muy cuidadosos con nuestros hijos, ¿verdad? La atmósfera de nuestra casa, ¿qué estamos trayendo? ¿Qué libertades estamos concediendo? ¿Ve? Como cristianos, como hombres, como mujeres, cada cosa que hacemos. Cuando yo voy al cine a ver una película, porque tampoco es que somos tan santulones, ¿verdad? Que no nos vamos a dar el tiempo para ver una película. Pero ¿será que esto agrada al Señor? ¿Te preguntas? Y cuando hay una respuesta sí, el Señor se puede sentar conmigo y la puede ver. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿dónde mora?
No solamente cuando vienes a la iglesia tú eres cristiano. Tú eres cristiano 24 horas al día, los 7 días de la semana. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, cuando ese Espíritu de Dios está en ti, tú vas a filtrar lo que tus ojos ven, lo que tus oídos oyen, lo que tus manos tocan, tus actitudes, todo lo que haces en tu diario vivir. Tú vas a ir guiado por el Espíritu y filtrando aquellas cosas que tú sabes que desagradan al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Conociendo a profundidad la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Por eso, como pastores, siempre estamos trayendo buena enseñanza, motivando a los hermanos: entren a Capacitación Destino, estudien, aprendan, conozcan la palabra, entren a la U de la vida, vayan a este retiro. Por ejemplo, la semana que viene, vénganse a este evento tan especial que ha traído libertad, y Dios ha traído libertad a mucha gente en el mundo. Y queremos que ustedes, la iglesia, crezcan, conozcan, vivan, experimenten la libertad de Cristo, y la van a disfrutar en su matrimonio, con sus hijos, en su área financiera, en su área ministerial, en todas las áreas de su vida. Ustedes van a experimentar la libertad que es conocer y aplicar la palabra de Dios. Quizás también ahí en tu célula participa de esa reunión familiar. Porque cuando tú te unes a otros cristianos, cuando tú te reúnes y tienen esas enseñanzas, aprendes, compartes, bendices tú a otros y otros te bendicen a ti. Quizás participando en el servicio en la iglesia, muchas cosas que tú te involucras, vas a ser parte de eso, vas a ser de bendición y vas a ser bendecido también mientras sirves al Señor. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 14, verso 23? Veamos este otro verso. Dice la palabra: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Siempre estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, lo que les decía: si el Espíritu te revela a tu espíritu que eso está mal, no lo hagas. Una relación, por ejemplo, si eres un joven y estás entrando en una relación, vas a sentir, cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu espíritu, tú vas a sentir que eso no es de Dios, que eso no va a agradar a Dios. Quizás cuando está viniendo una tentación a tu vida, ¿la tomas o la dejas? Tú vas a determinar en tu corazón. Necesitas, como quien dice, desarrollar estas convicciones, y debes preguntarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer en esta situación? Yo solía pensar que el Espíritu Santo no se metía en cosas pequeñitas, en cosas personales, y me he dado cuenta, conociéndolo, que hay decisiones a veces en el trabajo, decisiones personales, de viajes, a veces aún de una compra, cosas que yo digo: wow, cómo el Espíritu Santo me guió. Simplemente orando y diciéndole: Espíritu Santo, te necesito en esta decisión. Como tener una relación con el Espíritu Santo a diario, donde tú hablas con Él, pides dirección al Espíritu, y el Espíritu Santo es personal. Es Dios con nosotros, te direcciona, te enseña, te ministra. Entonces, cuando tú tienes esa relación y estás hablando con el Espíritu Santo a todo momento, Dios te va a responder y Él va a guiar tu vida. Y va a venir esa convicción del Espíritu de Dios a tu vida, y tú vas a saber si hacer aquello o no hacerlo. Y por último, lo que haces representa el amor a Dios. Y esto me llamó mucho la atención también cuando leí este verso, 1 Corintios capítulo 9, verso 19, donde el apóstol Pablo nuevamente dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos modos me he hecho esclavo para ganar a tantos. ¿Cómo le parece esta palabra? El apóstol Pablo nos enseña tanto en sus enseñanzas. ¿Cómo dice? Aunque soy libre respecto a todos, a todas las demás personas, ¿verdad? Porque nosotros no somos
no somos, como diría yo, no tenemos como seres humanos quizás responsabilidad de estar ayudando a la gente. Pero hay algo dentro de nuestro espíritu que nos mueve a ayudar a la gente, a bendecir a las personas. Y eso así el apóstol Pablo dice: aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a todos como sea posible. O sea, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ayudarles, para que se salven, para llevar bendición a otros, porque no nos gozamos solamente con nuestra libertad, sino que el conocer a Cristo, el conocer el corazón de Dios, nos lleva a entender que Él ama a las personas, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces debemos de entender que nosotros podemos ser de influencia para otras personas. No solamente con nuestro testimonio ahí en el trabajo, ahí en la escuela, en la universidad, en el supermercado, en el vecindario. Siendo testimonio para ellos, somos de bendición. Pero no solamente siendo de testimonio, sino llevándoles el consejo de la palabra. Quizás invitándolos a que vengan y conozcan a Dios. Y pensar cómo puedo bendecir a otros con mis recursos. ¿Cómo puedo alcanzar a otras personas para que vayan a la eternidad con Dios y disfruten no solo de la libertad de Cristo mientras viven en la tierra, sino también cuando sea el tiempo de pasar a la presencia del Señor? Que ellos disfruten la verdadera libertad de Cristo, que comienza aquí, pero termina en la eternidad. Entonces, para que pueda alcanzar la libertad, se necesita a Jesús. Y me gustaría volver a tomar este frasco que representa nuestra vida, ¿verdad? De pecado, que hemos dejado de pronto entrar tanta suciedad, tantas cosas incorrectas. En ese proceso, Gálatas capítulo 5 verso 13, veámoslo juntos. Nos habla que pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor. Aleluya. Verso 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Cuando entendemos la palabra de Dios, cuando nuestra vida es filtrada, ¿verdad? Cuando nuestra vida es purificada, es santificada, esta agua limpia puede ser consumida, puede ser tomada y no va a hacer daño porque ha sido purificada. Entonces tú como cristiano puedes ser de testimonio para buscar a otros. Y vuelvo a la historia que les comenté de mi amigo, el que llegó a ese estado de indigente a causa de consentir la contaminación del pecado en su vida. Él creció, él estuvo en la iglesia, pero creció en religión. No creció en comunión con el Espíritu Santo. Y eso es muy triste, ¿verdad? Muy lamentable. Creció en religión, cambió sus pensamientos, pero no profundizó en su relación con el Señor. Entonces, la religión nos lleva a vivir una vida cristiana por esfuerzo humano, que no nos trae libertad. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El enemigo lo que quiere traer a nuestra vida es vergüenza, culpabilidad, temor. Y él empezó a ver al mundo como algo deseable. Y qué triste. Poco a poco fue dejando los caminos del Señor y se encerró en sí mismo y no dejó entrar ni la palabra
ni a las personas que estaban a su alrededor que lo querían ayudar. Empezó a vivir sin límites, pero para con el pecado. Y eso dañó tanto su vida, destruyó su ser físico, a punto de, perdió la vida al final. Recuerdo un día vino a este lugar, estaba sentado acá en el frente y yo me lo encontré en el corredor. Cuando lo vi me alegré tanto, les cuento que yo sentí que hasta las lágrimas se me rodaron. Cuando lo vi, yo dije, wow, volviste. Sentí como que volvió en sí. Tomó la oportunidad de salvación. Unos jóvenes andaban evangelizando, lo encontraron hecho nada, o sea, como una persona indigente en la calle, hundido totalmente en los vicios, durmiendo en la calle. Y ellos lo ayudaron, lo limpiaron, lo bañaron, lo trajeron a la iglesia. Y no a esta sede, sino a otra de las sedes de nosotros. Y cuando yo lo vi me gocé tanto, porque hubo un tiempo donde sirvió tanto, nos ayudó tanto y le tenía mucho cariño. Y ese día que lo encontré en el pasillo, wow, lo vi cambiado. Le dije, gracias Señor, qué bonito lo que Dios está haciendo contigo. Nos saludamos. Pero saben, fue la única vez que lo vi. Poco tiempo después que volvió a la iglesia y que volvió al Señor, que su mente como que se aclaró y se restauró, partió con el Señor. En este tiempo de pandemia partió con el Señor. Y al final, pues yo digo gracias Dios, porque al final pues tuvo la oportunidad de que en el último momento de su vida volvió al Señor. Quizás no disfrutó de la libertad que se disfruta mientras uno es cristiano y vive la vida en Cristo, por causa de dejarse esclavizar por el pecado. Me dolió mucho el ver y saber que tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. Conoció a Dios, conoció la palabra. Y claro, el Señor le dio la oportunidad de salvación porque volvió a la iglesia y poco después partió a estar con el Señor. Entonces, la palabra en Juan 8:36 que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad de Cristo la necesitamos todos nosotros en este tiempo. Vivir la libertad del Espíritu. La libertad en Cristo se ve en contraste con la esclavitud del pecado. Y hay un verso en Romanos 6:20 al 23 que dice que cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado, cosechan santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos se gozan esta mañana de haber sido libertados de la esclavitud del pecado? Dele el aplauso al Señor, aleluya. Yo no sé dónde andaba usted, cómo era usted antes de conocer a Cristo, pero qué bueno verlo ahora, restaurado, liberado, agradecido con Dios, porque eso es lo que hay en mi corazón, agradecimiento. Cuando a veces hablo con mi papá que está acá esta mañana, mi mamá, y me cuentan lo que eran antes, yo digo, wow, qué misericordia ha tenido el Señor de nosotros, porque en mi caso nunca he conocido el vicio, ni las drogas, ni el alcohol, ni muchas cosas de contaminación, porque gracias al Señor, antes de mí, alguien se paró en la brecha por su familia, y ese fue mi papá, el que tomó la decisión de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Llevó el evangelio a la familia. Y todos la hemos conocido el regalo de la salvación, hemos apreciado, amado la sangre de Cristo y nos hemos dejado limpiar. Y gracias a Dios, hoy tenemos la bendición de ser libres en Cristo, aleluya. Entonces el pecado esclaviza a las personas y las lleva a la muerte espiritual. Y los lleva a una eternidad separados de Dios. Mientras que conocer a Cristo proporciona libertad, proporciona control del pecado y por fin la vida eterna. ¿No le llena eso de alegría a usted esta mañana?
Todos los que hemos sido nacidos del Espíritu, todos los que hemos nacido en Cristo, somos libres. Tenemos la verdadera libertad de Cristo. Aleluya. Porque la palabra dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos verdaderamente libres. Amén. Somos libres para servir a Cristo. Y con esa libertad no solo recibimos libertad, sino que nos convertimos en hijos de Dios. La palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Póngase de pie en esta tarde. Qué lindo privilegio ver una iglesia redimida por la sangre de Cristo. Los felicito a ustedes que han tomado a bien el confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y si tú nunca has hecho esa oración de fe, yo quiero hacer dos oraciones hoy. Una, para que aquellos que no han tomado la libertad de Cristo, que no han tomado esa decisión importante en su vida, hoy puedan juntamente conmigo confesar a Jesús como Señor. La palabra dice que es tan fácil que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú eres salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si nunca has confesado a Jesús, hoy es tu oportunidad de confesar a Jesús. Si tú lo confiesas a Él aquí delante de los hombres, Él te va a confesar a ti delante de su Padre celestial que está en los cielos. Así que tu decisión es muy importante esta mañana. Te lleva a vivir una vida de libertad aquí, pero también te lleva a vivir una vida eterna con propósito. Gracias. Esta mañana me gustaría que adoráramos al Señor por un momento. Si quieres salirte de tu silla, de pronto la iglesia nos unimos acá en el altar esta mañana, nos acercamos al Señor. Algunos quizás para darle gracias al Señor por su libertad, porque no somos lo que éramos. Gracias al Señor. Otros quizás para decirle: Señor, me arrepiento, he andado en mis límites, en mis propias limitaciones, haciendo lo que quiero, pero hoy me arrepiento. Y hoy vamos a venir arrepentidos delante del Señor. Acérquense, no tengan temor, no vea a su vecino. Véngase, si trajo un amigo, acérquelo también al altar. Esta es una mañana de esperanza, de victoria, de libertad. Aleluya. Le vamos a dar 1 minuto, 2 minutos para que se acerquen al altar. Y aquí vamos a adorar al Señor en esta última oración. Gracias, Señor. Levante su voz. Yo soy quien dices que soy. Gracias, Cristo. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Soy quien dices que soy. Soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, no hay para mí. Soy hijo. Tu casa, Dios, si te hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo quiero que en esta mañana, si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador,
O si tú sabes que has estado descuidado en tu vida espiritual, yo te animo esta mañana a hacer esta confesión de fe que va a traer libertad a tu vida. Y ahí donde tú estás, simplemente pon tu mano en tu corazón y haz esta oración conmigo. Y di conmigo: Señor Jesús, entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Sé que he hecho lo malo delante de ti. He vivido a mi manera, pero hoy me arrepiento de mi pecado y me vuelvo a ti de todo corazón. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Sé mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén.